Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos en esta ocasión con un nuevo vídeo de inmunidad en biología, segundo de bachillerato. Y bueno, continuamos después de haber visto ya barreras naturales, la inflamación, la respuesta inmune. Como digo, vamos ahora con un nuevo vídeo y vamos a estudiar el antígeno, vamos a estudiar el anticuerpo y vamos a ver también la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Vale? Muy bien, lo primero que vamos entonces es definir lo que es un antígeno y definir lo que es un anticuerpo. Bien, ¿qué es un antígeno? Bueno, pues antígeno es toda sustancia, todo agente extraño que entra en un organismo y una vez que ha entrado y se ha puesto en contacto con él, es capaz de desencadenar la respuesta inmune. Es decir, es capaz de desencadenar la producción de anticuerpos específicos contra él, con el fin de eliminarlo. Perdón, o sea, repetimos bien, concepto de antígeno es toda sustancia extraña que una vez introducida en un ser vivo es capaz de desencadenar la respuesta inmune. O dicho con otras palabras, es capaz de generar la formación de anticuerpos específicos contra ese antígeno. Bien, los antígenos suelen ser moléculas grandes, ¿vale? Se hallan básicamente en la superficie de los microorganismos, en la cápsula, en la pared bacteriana, en la envoltura o en el cápside de los, si estamos hablando de los virus, o incluso de las toxinas que estos van a segregar en el medio interno, ¿de acuerdo? El tamaño es muy importante en el antígeno porque va a influir mucho en la capacidad de desencadenar la respuesta inmune. Cuanto mayor sea el tamaño, pues mayor será la capacidad de desencadenar esa respuesta inmune en el ser vivo. Muy bien, definido el concepto de antígeno, vamos entonces ahora con el concepto de anticuerpo. Bien, para que un antígeno, o para cada antígeno que entra en un ser vivo, los linfocitos B se van a encargar, por un lado, de reconocerlo en primer lugar y después de formar anticuerpos, es decir, unas proteínas denominadas anticuerpos, con el fin de intentar provocar la destrucción de ese antígeno. Estas proteínas se denominan anticuerpos, ¿de acuerdo? Repetimos de nuevo este concepto, ¿vale? Cuando un agente extraño, cuando un microorganismo entra y se pone en contacto con el ser vivo, los linfocitos B lo reconocen. Una vez que lo han reconocido, forman de manera específica unas proteínas que van a intentar provocar la destrucción del agente que desencadenó su formación. ¿De acuerdo? Estas proteínas se denominan anticuerpos. Como veis, estoy hablando mucho de una palabra, la palabra especificidad, especificidad entre el antígeno y el anticuerpo, ¿de acuerdo? Una vez que se pone en contacto el antígeno en el ser vivo, de una manera específica contra él se van a formar los anticuerpos que lo van a intentar destruir, ¿de acuerdo? Este mecanismo de defensa, por lo tanto, veis que lo englobábamos cuando hablábamos de clasificación, lo englobábamos dentro de los mecanismos de defensa específicos y no inespecíficos como podía ser la inflamación o las barreras naturales. Bien, decir que los anticuerpos son unas proteínas globulares, ¿vale? Llamadas también inmunoglobulinas, ¿de acuerdo? Hay 5 tipos de inmunoglobulinas: la IgG, la IgM, la IgA, la IgB y la IgE. Inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina A, D y E. Muy bien. Ya definido lo que es el anticuerpo, introducido ya el concepto de inmunoglobulina, vamos a ver cuál es la estructura de una inmunoglobulina, de una Ig, ¿vale? Muy bien, como veis en el dibujo, voy a ir poniendo imágenes en el dibujo, imágenes en el vídeo, para que veáis claramente las partes de la inmunoglobulina, ¿de acuerdo? Muy bien. En toda inmunoglobulina, en la estructura de la inmunoglobulina, veremos que está formada por 4 cadenas de aminoácidos, ¿vale? 4 cadenas de aminoácidos, dos largas, como veis en el dibujo, que se llamarán cadenas H. ¿Por qué se llaman cadenas H? Porque son cadenas pesadas, viene del inglés heavy, ¿vale? Y otras 2 cortas, ¿de acuerdo? Que se llaman cadenas L, vienen del inglés light. Estas 4 cadenas se encuentran unidas entre sí
mediante puentes disulfuro, mediante un enlace azufre-azufre. Lo podéis ver ahí en el dibujo de la inmunoglobulina, ¿de acuerdo? La forma que adquiere la inmunoglobulina, como veis, es una forma de Y, ¿vale? Mirarlo bien en el dibujo. Bien, dentro de cada tipo de inmunoglobulinas, todas las moléculas tienen una zona constante, una zona común, ¿de acuerdo? Que como veis ahí un número 2 en la figura, en la parte 2, en el esquema, es lo que sería la zona común, ¿vale? La secuencia de aminoácidos en esa proteína es común para todas las inmunoglobulinas, y hay dos regiones variables, ¿de acuerdo?, que en función de su composición hablaremos de los distintos tipos de inmunoglobulinas, que es lo que está marcado en el dibujo con el punto número 1, ¿vale? Fijémonos entonces, haciendo un repasito, vemos que las inmunoglobulinas están formadas por cadenas H pesadas, ¿de acuerdo?, y cadenas L ligeras, heavy, light, ¿de acuerdo? Las cuatro cadenas se encuentran unidas por un enlace disulfuro, tienen forma de Y y presentan una parte común y una parte variable. La parte común es lo que sería el palo de la Y, lo veis ahí marcado como el número 2, y las zonas variables, la región variable, son los dos brazos de la Y. Muy bien, regiones variables, que es lo que va a dar lugar a los diferentes tipos de inmunoglobulinas. Bien, las regiones variables, o sea, lo que sería los dos palitos de la Y, son los centros de unión del anticuerpo con el antígeno, es decir, por ahí es por donde se va a unir al antígeno. Cada anticuerpo solamente puede actuar sobre los antígenos que pueden establecer enlaces con los aminoácidos de esas regiones. Aquí es donde viene de nuevo la especificidad que hablábamos antes, ¿no? Es decir, aquí fijaos bien que estamos hablando de una unión antígeno-anticuerpo específica. ¿Por qué? Porque solamente se podrá unir a los antígenos que pueden establecer enlaces con los aminoácidos de esas regiones variables, ¿vale? Pero, ¿qué habíamos dicho al principio? Que estos anticuerpos fueron formados por los linfocitos B, de manera específica, previamente, mejor dicho, a continuación de haber reconocido el linfocito B al agente invasor, a este antígeno. Es decir, el linfocito B reconoce el microorganismo, reconoce el antígeno e inmediatamente forma anticuerpos, ¿de acuerdo? Esta formación de anticuerpos son específicos contra el antígeno que los generó. ¿Y dónde se ve esa especificidad? Pues se ve en la especificidad en que si el anticuerpo se pretende unir con el antígeno a través de la zona variable, es necesario que se pueda establecer una unión con los aminoácidos que se encuentran precisamente en esa zona variable, ¿de acuerdo? Espero que esté entendido, es fácil de entender. Si tenéis alguna duda, le dais marcha atrás al vídeo, y si no, dejáis cualquier comentario al pie de este vídeo, que en la medida de lo posible y cuanto antes posible lo intentaré resolver, ¿de acuerdo? Bien, continuamos entonces y vamos a hablar ya de lo que sería la reacción antígeno-anticuerpo. Bien, cuando el antígeno, al unirse el antígeno con las moléculas, con el anticuerpo de una manera específica, es cuando se va a formar lo que se conoce como reacción antígeno-anticuerpo. Bien, la reacción antígeno-anticuerpo puede ser de dos maneras. Podemos hablar, o puede ser de varias maneras, no de dos maneras. Podemos hablar en primer lugar de reacciones de aglutinación. Ocurre cuando las moléculas de antígenos se hallan en la superficie de células extrañas en el organismo. Es decir, cuando hablábamos al principio de que los antígenos se colocaban sobre la pared, sobre la cápsula, sobre la membrana del agente del microorganismo, ahí es cuando se puede producir la reacción de aglutinación, ¿de acuerdo? Pensemos que a cada célula se fijan varios anticuerpos, cada uno de los cuales va a establecer a su vez enlaces con otras células. Lo veis bien ahí en el dibujo que estoy poniendo. El resultado va a ser como una red, como un entramado de complejos antígeno-anticuerpo que será muy reconocido, y ahora es cuando vendrán los fagocitos para ser destruido, ¿de acuerdo? Esta reacción pues también puede ocurrir con los virus. Un ejemplo que ocurre
o donde podemos ver reacciones de aglutinación. Una reacción de aglutinación la podemos ver cuando una persona recibe sangre que no sea de su mismo grupo sanguíneo. En este caso se produce, los glóbulos rojos del donante van a ser aglutinados por los anticuerpos del receptor, con lo cual se produce el daño que ya conocemos, ¿no? Bien, entonces, hablamos entonces del primer tipo de reacción antígeno-anticuerpo, que es las reacciones de aglutinación. Ocurre cuando los antígenos se encuentran en la superficie del microorganismo, bien sea membrana, bien sea cápsula, bien sea pared, ¿de acuerdo? Se produce una unión del anticuerpo con el antígeno y a su vez se produce unión con otras células formando un entramado, formando un complejo que posteriormente será fagocitado. Bien, esto en cuanto a las reacciones de aglutinación. En cuanto a las reacciones de neutralización, que sería el siguiente tipo de reacción antígeno-anticuerpo, los anticuerpos, cuando se unen al antígeno, bloquean la entrada o la capacidad de entrar en las células del organismo y así impide que pueda actuar. Por eso se le llama reacción de neutralización. Es decir, el anticuerpo se une al antígeno y este ya está imposibilitado para poder entrar en la célula, ¿de acuerdo? Y así evita que actúe. Un tercer tipo son las reacciones de precipitación, ¿de acuerdo? Los antígenos, vamos a ver, cuando hablamos de reacciones de precipitación tenemos que pensar que los antígenos se hallan disueltos en sangre, ¿vale? Una toxina de una bacteria, por ejemplo, y cuando se une con un anticuerpo forma un complejo insoluble que precipita y de esta manera posteriormente es fagocitado, ¿vale? No tiene ninguna duda. Estamos hablando de antígenos disueltos, por ejemplo toxinas, ¿vale? Una vez que son captados por el anticuerpo, forman un polvo, forman un precipitado que posteriormente será fagocitado. Bien, el cuarto tipo de reacción antígeno-anticuerpo es la opsonización, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste opsonizar? ¿Qué es una opsonización? Bien, consiste en que en la superficie de las bacterias o en la superficie de gérmenes es recubierta, la superficie total es recubierta por los anticuerpos, ¿vale? La parte constante, la zona constante de cada anticuerpo se va a fijar a los receptores presentes en esa membrana, ¿vale? Con lo cual, de los fagocitos, con lo cual se facilita la captura y destrucción del germen invasor, ¿vale? Lo veis ahí muy bien en el dibujo. Veis como toda la superficie de la bacteria u otros patógenos se encuentra recubierta por anticuerpos, como veis ahí. Veis como los anticuerpos se encuentran justo al lado de la bacteria de color rojo, ¿vale? Veis que lo hacen por la zona constante, por el palo de la Y, entre comillas, no por la región variable. Y la región variable lo que va a hacer es fijarse en la membrana de la célula que va a fagocitar y posteriormente llevar a cabo la destrucción. Engloba de alguna manera, a la bacteria, al antígeno o a la bacteria junto con los anticuerpos que se encuentran en su membrana, los fagocita y posteriormente son destruidos. Bien, y después, en quinto lugar, podemos hablar que no tanto ya como reacción, sino que una de las funciones principales que tienen los anticuerpos es precisamente la activación del sistema del complemento, que ese es otro tema que veremos más adelante y veremos la importancia que tiene en la respuesta inmune, en los mecanismos de defensa del individuo, ¿de acuerdo? Bien, pues este es entonces el tema que quería ver hoy, ahora. Es el tema entonces del concepto de antígeno-anticuerpo. Hemos repasado el concepto de antígeno, hemos repasado el concepto de anticuerpo, hemos hablado de la especificidad en la reacción antígeno-anticuerpo y hemos hablado de los distintos tipos de reacciones que se pueden, de los distintos tipos de reacción antígeno-anticuerpo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, darle para atrás, como digo, al vídeo, verlo las veces que haga falta, y si aún así siguen existiendo dudas, podéis poner cualquier comentario en la base, al pie del vídeo, y lo resolveré cuanto antes mejor, ¿vale? Y como siempre, espero que este vídeo sea muy útil
y muchas gracias por ver los vídeos y por estar ahí.